Estructura secundaria. La disposición espacial que adopta la cadena polipeptídica depende de la orientación de los enlaces entre los átomos carbono-nitrógeno-carbono alfa, que suceden en una forma repetitiva constituyendo la columna vertebral de la proteína. El enlace peptídico posee un carácter intermedio entre un enlace simple y un enlace doble, lo cual le otorga cierta rigidez a la unión carbono-nitrógeno y no permite la rotación libre de estos átomos. Esta limitación tiene varias consecuencias. A. Los cuatro átomos rectamente vinculados con los enlaces peptídicos, carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, y los dos carbonos alfa unidos al carbono y al nitrógeno se encuentran en un mismo plano. B. El oxígeno del carbonilo y el hidrógeno unido al nitrógeno quedan en posición trans, al igual que los dos carbonos alfa. C. La cadena lateral R y el hidrógeno unido a los carbonos alfa se proyectan hacia fuera del plano que contienen los otros átomos. Las uniones de los carbonos alfa, carbono, nitrógeno, carbono alfa, son simples, tipo sigma, y permiten libre rotación. En consecuencia, la orientación que adoptan estos enlaces determinará la disposición de la cadena en el espacio. Modelo molecular de unión peptídica. Los cuatro átomos directamente vinculados al enlace peptídico, o sea, carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, se encuentran en el mismo plano, al igual que los carbonos alfa unidos al carbono y al nitrógeno respectivamente. Los carbonos alfa pueden rotar libremente. Bien, o sea que toda la columna vertebral de la proteína queda en un mismo plano y los restos pueden rotar libremente. Uno de los métodos que más ha contribuido al conocimiento de la estructura de las proteínas ha sido el de difracción de rayos X. El estudio mediante rayos X de cristales de proteínas altamente purificadas permite obtener diagramas de difracción en los cuales es posible reconocer la disposición espacial de los átomos que componen la molécula. Otras técnicas utilizadas en el análisis estructural de las proteínas son dispersión óptica rotatoria, dicroísmo circular, resonancia nuclear magnética y espectrometría de masa. La descripción de estos métodos escapa a nuestros propósitos. Entonces, volviendo a lo anterior, tenemos la unión peptídica, está toda en un mismo plano. O sea, de un aminoácido tenemos el carbono 1, el carbono alfa, el carbono 1 unido al carbono alfa y el carbono 1 unido al nitrógeno por unión peptídica, todo eso está en un mismo plano. O sea, es un carbono. Son dos carbonos, un nitrógeno y un oxígeno del carbonilo. Exacto, que queda en el mismo plano. Es decir, todo esto es de un aminoácido. Toda esta cuestión es de un mismo aminoácido. Esta es la unión peptídica. Y acá comienza el otro aminoácido. Con lo cual, este es un aminoácido. Y acá empieza otro. Y la rotación, claro, exacto, la rotación se da en el carbono alfa. Acá. O sea, las rotaciones de los enlaces en la unión peptídica solo pueden rotar
las uniones nitrógeno-carbono alfa, que es esta que está acá, nitrógeno-carbono alfa, y carbono alfa carbonilo, o sea, esta que está acá. O sea, esta que está acá. O sea, este plano y este plano pueden rotar. Así o así. Pueden rotar. Es como que el Ruleman es el carbono alfa, este que está acá. Esto es un péptido. Y esto es otro péptido. Claro. La figura 3.11 muestra una representación simplificada de la cadena polipeptídica. En realidad, es el esqueleto básico de la cadena. Es mejor esquematizada por una sucesión de planos articulados a nivel de los carbonos alfa, que pueden formar distintos ángulos entre sí. A fines de la década de 40, Pauling y Corey realizaron un análisis de longitudes de enlace y de los ángulos de formación de los mismos. Estudios mediante difracción de rayos X confirmaron los modelos teóricos y permitieron a esos autores proponer dos tipos de estructura periódica repetitivas para las proteínas: la hélice alfa y la hoja plegada o lámina beta. Las letras alfa y beta solo indican el orden en el cual ambas estructuras fueron propuestas por los investigadores mencionados. Bueno, este es el esquema simplificado. Y vemos que la rotación se da en el punto del carbono alfa. O sea que el carbono alfa es el que está al lado, son estos. O sea, acá es el punto donde puede rotar. Entre nitrógeno y carbono alfa carbonilo. O sea, acá. Acá. Todas estas cosas son las que pueden rotar. Y esto permanece en un plano. Esto está en un plano. Y eso puede rotar. Esto está en un plano. Esto está en un plano. Esto está en un plano. Y el Ruleman es este, es el carbono alfa. En esta imagen, claro, podemos ver que acá está el carbono alfa. Acá. 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 Primera estructura secundaria, hélice alfa. Frecuentemente la disposición de la cadena determinada en su enrollamiento sobre su eje central, como si estuviera envolviendo un cilindro. Una vuelta completa de la hélice cubre una distancia de 0,54 nanómetros a lo largo del eje y requiere 3,6 restos aminoacídicos. Esto significa que cada residuo abarca una altura de 0,5 nanómetros y un ángulo de 100 grados alrededor del eje. El giro se hace en el sentido de las agujas del reloj y por ello se dice que la hélice es dextrógira o para la derecha. Este tipo de estructuras secundarias se mantiene por uniones puente de hidrógeno. El enlace de hidrógeno se establece entre dos átomos electronegativos. En la cadena polipeptídica, el hidrógeno unido al nitrógeno de un resto amina es atraído por el oxígeno de un grupo carbonilo. En la hélice, cada grupo carbonilo puede formar un enlace de este tipo con un grupo amino del resto aminoacídico situado 4 lugares más adelante en la cadena, cuando ésta ha dado una vuelta completa y ambos grupos quedan vecinos. La disposición trans de estos grupos permite la formación del puente. Aunque aisladamente el enlace de hidrógeno es débil, la existencia de gran cantidad de ellos a lo largo de la hélice hace de esto una estructura muy estable y compacta.
Para que la hélice alfa pueda formarse, la estructura primaria debe cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, la presencia de prolina es incompatible con la hélice alfa, pues provoca una torsión de la cadena que interrumpe la regularidad de la orientación de los enlaces. El carbono alfa incluido en el núcleo de pirrolidina de este aminoácido no puede rotar, forzando una posición fija en la cadena. Por otra parte, la presencia de restos voluminosos con carga, como los de arginina, lisina y ácido glutámico, localizados próximos entre sí, originan fuerzas electrostáticas que afectan la disposición espacial de la cadena e impiden la formación de hélices alfa. Bueno, acá tenemos la hélice alfa y vemos que el puente de hidrógeno se genera entre el carbonilo, que participa en la unión peptídica, y el nitrógeno, que está unido al carbonilo. O sea, el carbono alfa no participa en las uniones puente de hidrógeno. Siempre es el carbono, el primer carbono, el grupo del carbonilo. Es entre el carbonilo y el amino que participa en la unión peptídica. O sea, el nitrógeno que está unido a la unión peptídica hace puente de hidrógeno, en realidad no el nitrógeno, sino su hidrógeno enlazado, hace puente de hidrógeno con el carbonilo que está 4 lugares atrás. O mejor dicho, este carbonilo hace puente de hidrógeno con el amino que está 4 lugares adelante. Podemos juntar 1, 3, 4 lugares. Lámina beta. La cadena polipeptídica se encuentra aquí más extendida que en la hélice alfa. Cada residuo aminoácido cubre un espacio de 0,35 nanómetros en lugar de 0,15 nanómetros como hace la hélice alfa. Cuando dos o más cadenas así extendidas se aparean, pueden establecer entre ellas puente de hidrógeno entre grupos nitrógeno-hidrógeno de una con los grupos carbonilo de otra. Se forman así estructuras laminares que presentan un plegamiento de zigzag, como se muestra en las figuras. Estructura de lámina plegada. Si las cadenas apareadas tienen del mismo sentido, N terminal, C terminal, se las llama paralelas. Si marchan en direcciones opuestas, son antiparalelas. A veces, una cadena puede hacer un giro y volver sobre sí misma, formando una horquilla. En este caso, el apareamiento será antiparalelo. En ciertas proteínas se presentan otros tipos de estructuras secundarias. Una de ellas es la hélice del colágeno, que se considerará más adelante. Bueno, acá está la unión beta y el enlace de hidrógeno se realiza entre los mismos grupos. Entre el nitrógeno perteneciente a la unión peptídica y el carbonilo. El resto no se ve comprometido, ni en uniones, ni en la alfa, ni en la beta. Puede ser paralela o antiparalela. Esta en este caso es paralela. O sea, paralela es cuando la proteína hace esto. Una cosa así. Esto es antiparalelo, porque quedó el C y el N así. Y paralelo sería así. No, esto es paralelo. Esto es paralelo porque C y N. Y antiparalelo sería ahí. Ahí. Porque esto es C. Esto es N. Esto es C. Esto es C. Y esto es N. Puede ser paralelo o antiparalelo. Es un giro. Los hace paralelos. Y un bucle los hace antiparalelos.
Disposición al azar. Puede suceder que la cadena polipeptídica no posea una estructura regular, en cuyo caso se habla de una disposición o enrollamiento al azar. Esto no significa, sin embargo, que la cadena siga una orientación imprevisible. En general se tiende a adoptar una orientación espacial termodinámicamente más favorable. En una misma molécula suelen encontrarse distintos tipos de estructura secundaria. Una proteína globular, por ejemplo, no podría estar constituida en su totalidad por una hélice alfa, pues en este caso habría un gran predominio de este eje longitudinal y su forma correspondería a una proteína fibrosa. Frecuentemente se encuentran hélices alfa en varios segmentos de una molécula conectada entre sí por trozos de disposición al azar. Las proteínas globulares presentan habitualmente segmentos en hélice, en lámina plegada y al azar. Y en algunos casos, toda la molécula se dispone al azar. Las proteínas fibrosas presentan exclusivamente estructuras hélice o en láminas beta. O sea, la estructura al azar favorece la siguiente estructura terciaria, que sería la globular. Las fibrosas son más ordenadas y casi exclusivamente tienen alfa hélice o lámina beta. Bueno, acá vemos a la izquierda son cadenas antiparalelas y a la derecha son paralelas. Si seguimos así, esto es antiparalelo y esto es paralelo. Siempre considerando el extremo C y N terminal global de la proteína. Como bien acá dice, a la izquierda las cadenas antiparalelas y a la derecha paralelas. Las flechas indican la dirección NC terminal. Claro, N, C. Entonces si la proteína hace esto, es antiparalelo. Porque es N, C, N. Y en este caso hace N, N, N. C, esferas negras, cadenas laterales rosadas, oxígenos rojos, nitrógenos grises e hidrógenos blancas. Imitado de Pauling.